Am, Hasta aquí nosotros tenemos un claro convencimiento acerca de lo que es la iglesia. Podemos definir, podemos comprender lo que es la iglesia. Sabemos lo que es iglesia y sabemos lo que no es iglesia. Amén. La iglesia es todo lo que es Cristo en nosotros. Y lo que no es Cristo en nosotros no puede ser considerado iglesia. Iglesia no son estas cuatro paredes. Este es el lugar donde la iglesia se reúne. El día jueves yo vine a una reunión a este lugar con diputados, con senadores, con el alcalde de la comuna. Estuvo el Ceremi de Bienes Nacionales en este lugar, sentado en la misma silla donde estabas tú. Y este lugar donde nosotros nos reunimos hoy día era un lugar donde habían políticos, autoridades de la ciudad y del país, autoridades de gobierno. Yo estaba sentado allí y adelante mío estaba el Ceremi de Bienes Nacionales, el alcalde de la comuna, los concejales y las máximas autoridades y representantes de gobierno que tú te puedas imaginar. Este lugar fue entregado en comodato a la Junta de Vecinos. Pero este lugar no nos define a nosotros. El día jueves, este era un lugar donde las máximas autoridades de la comuna y del país estaban acá. Pero hoy día está reunida la iglesia. Entonces, la iglesia no es esta estructura física y material. La iglesia la conformamos todos nosotros. Pero no todo lo que está en ti puede ser considerado, no todo lo que somos nosotros es iglesia, sino lo que de Cristo hay en nosotros, eso es iglesia. De eso nosotros estamos muy claros. Sabemos lo que es iglesia y sabemos lo que no es iglesia. Entonces, podríamos decir que en lo conceptual y en lo práctico, lo conceptual y lo práctico, sabemos que es iglesia. Iglesia no es el rótulo que hay fuera de un lugar físico. Equívocamente, el enemigo le ha dado más valor al lugar donde nos congregamos que quienes somos verdaderamente. Amén. Entonces, aquí hoy día venimos a ser iglesia. Mateo capítulo 16, verso 18 al 19. Pero hay algo en este conocimiento pleno que tenemos acerca de la iglesia que desconocemos. Porque podemos definir conceptualmente muy bien y prácticamente podemos saber y definir muy bien lo que es iglesia. Pero en lo práctico, en la realización de la tarea, no sabemos definir y no comprendemos cuál es la verdadera función de la iglesia. Porque aparte de ser iglesia, la iglesia debe tener una funcionalidad que la constituye como iglesia. Y Mateo capítulo 16, verso 18 al 19, la palabra del Señor habla allí acerca de la confesión de Pedro. Y dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y nosotros sabemos muy bien de que la iglesia es edificada sobre la base, sobre la revelación que nosotros tenemos acerca de Cristo. Ponga su mano acá y diga conmigo, lo que hay de Cristo en mí es iglesia. Amén. Vamos, dígalo fuerte. Lo que hay de Cristo en mí, eso es iglesia.
Entonces Pedro tuvo que ser procesado y tuvo que tener una vida transformada. Tuvo que dejar de ser Simón y que el Señor diera testimonio acerca de Simón, de que ya no era Simón, sino que era Pedro, para que el Señor desde allí, no desde el Simón, sino desde el Pedro, la iglesia comenzara a ser edificada. Y todos sabemos que Simón es inestabilidad, Simón es caña inestable y Pedro es roca. Y todos sabemos lo que sucede cuando se edifica algo sobre algo inestable, sobre terreno inestable. Ponga su mano acá y diga conmigo, todos estamos en un proceso de transformación, de dejar una vida inestable, una vida anímica, una vida almática, guiada por el temperamento, guiado por lo temporal, guiado por las emociones. Hoy día tú ves a los jóvenes, son todos temperamentales, emocionales, almáticos. Todos, sin excepción alguna. Tú les llamas la atención y los tienes con la cara larga todo el día. Tú los obligas a venir a la iglesia porque tú sabes que es lo mejor y lo tienes con la cara de 2 metros de Moai todo el día. Son temperamentales, emocionales. Entonces, a ellos les suceden cosas 1000 veces menores que las que les sucedan a los padres, pero a los padres no se les viene el mundo encima, pero a ellos sí. ¿Por qué? Porque los padres dejamos de ser temperamentales y emocionales en muchos aspectos. Y empezamos y entramos y abordamos a una vida más madura. Entonces, tiene que haber una transformación, diga conmigo una transformación en nuestras vidas para que la iglesia pueda ser edificada. Un día Pedro le dijo al Señor, Señor, ¿quieres que, o los discípulos le dijeron al Señor, ¿quiere que oremos y que fuego del cielo caiga y destruya todo esto? Cuando Jesús fue arrestado, dice la Biblia de que Pedro sacó su espada y le cortó la oreja a uno de los que venían a arrestar a Jesús, a Malco. O sea, ¿tú te imaginas conformar una iglesia con gente temperamental e inestable como esa? Amén. Se ponga su mano acá y diga conmigo, debo ser transformado. Porque ese es el testimonio que estamos dando de iglesia. Tú vienes a la iglesia y la gente sabe que tú vienes a la iglesia. Mira, escuchaba en una reunión de pastores esta semana, usted sabe que yo participo los lunes en el desayuno de pastores de la ciudad. No de la ciudad, sino del Gran Concepción. Y un pastor dijo, nosotros a la junta directiva de la iglesia, a todos los que pertenecen a la junta directiva, les prohibimos que fueran a jugar fútbol. Dije, ¿por qué? Porque resulta que un día uno de la junta directiva fue a jugar fútbol, le pegaron una patada y se puso a pelear. Oh my God. Y le pegó a todos. El hermanito de la iglesia, postulante a pastor, le pegó a todos. O sea, el representante de la iglesia, el representante del reino, le pegó a todos en la cancha de fútbol. Y ese es el testimonio con el que el mundo se queda de iglesia. Porque no hay una transformación. El Espíritu de Dios no está trabajando, no está obrando profundamente en las vidas. Porque hay gente emocional, temperamental y estable. ¿Por qué un joven de 15, 16, 17 años no puede ser empresario aún? Porque disiparía todas las riquezas. Porque adolece, diga conmigo, adolece. Por algo se llaman adolescentes, porque le falta carácter, le falta firmeza, le falta actitud, le falta templanza. Ahora, sabemos lo que es iglesia, sabemos qué es la iglesia y sabemos quién es la iglesia.
pero sabemos muy poco acerca de cuál es la función, cuál es la tarea de la iglesia. No sabemos cuál es el propósito de la iglesia aquí en la tierra y en esta generación. Entonces, cuando el Señor trabaja, cuando el Señor obra, el Señor trabaja bajo un principio, bajo una ley bien determinada, bien establecida y bien definida. Esto es como las matemáticas, diga conmigo matemáticas. ¿Te acuerdas cuando estábamos en el colegio y teníamos física, química y matemáticas y te daban una fórmula? Y yo me recuerdo que los profesores siempre nos decían, la clave está en que te aprendas la fórmula. Porque si no te aprendes la fórmula, no vas a poder desarrollar el proceso matemático. Si no te aprendes la fórmula, no vas a poder llegar al resultado que esperas. Amén. Entonces, el Señor funciona exactamente igual, bajo principios, bajo leyes. Entonces, ¿por qué nosotros, si tenemos a un Dios grande, por qué si tenemos a un Dios todopoderoso, tenemos resultados inesperados? ¿Por qué muchas veces a la iglesia y a la gente de Dios le suceden cosas que aparentemente no son de Dios? ¿Se ha preguntado? Porque fallamos y desconocemos la fórmula. Entonces, vendemos un evangelio con resultados garantizados, pero en lo práctico los resultados son opuestos. Porque aplicamos mal la fórmula. Y si aplican mal la fórmula en matemáticas, en física, en química, entonces todo el resultado va a estar malo. Amén. Dile que está a tu lado, debes aprender muy bien la fórmula. Dile que está a tu lado, todo está controlado por una ley en el reino de Dios. Entonces, nosotros tenemos que, como iglesia, funcionar y operar bajo el principio en el que Dios opera y obra. ¿Y cuál es el principio en el que Dios obra? Dile que está a tu lado, la oración. ¿Cuántos oraron hoy día? ¿Cuántos se levantaron de madrugada a orar? ¿Cuántos oraron por sus hijos? ¿Cuántos oraron por sus padres? ¿Cuántos oraron por la reunión de hoy día? Pero queremos los resultados apropiados. ¿Aló? Entonces, ante este cuestionamiento, ya sabemos que el problema no está en Dios, el problema no está en la iglesia, el problema está en nosotros. Si no nos levantamos a orar, no esperemos que las cosas funcionen. ¿Aló? Diga amén o diga ay, ay, ay. ¿Cuánto oraste hoy día? No, es que voy a la iglesia y allí me van a orar, allí me van a cantar, allí me van a echar las bendiciones, allí van a orar por todo lo mío, allí van a orar por mí, van a bendecir mi vida. Entonces, todas las cosas nos cuestan más de lo que nos debiera costar porque somos débiles y tenemos una gran falencia en la oración. Que dicho sea de paso, esta es semana de consagración y vamos a orar por la unidad de la iglesia. Y vamos a leer el libro de Filipenses. Anótelo. Entonces, nosotros debemos conocer profundamente y debemos aplicar perfectamente el principio en el que Dios opera.
La iglesia no puede funcionar en ningún otro principio que no sea en el principio que el Señor estableció para que la iglesia funcione. Amén. Y lo que nosotros debemos saber y entender, que debemos tener muy en claro, que Dios nunca hará nada por sí mismo. Dile al que está a tu lado, Dios no va a hacer nada por sí mismo. O sea, esto es tremendo, porque aunque el Señor tiene todo el poder del mundo, aunque el Señor tiene toda la potestad del mundo, aunque Él es todopoderoso, Él no actúa por sí mismo. Él no hace nada por sí mismo. O sea, como que la voluntad de Dios de hacerlo todo está sujeta a la voluntad del hombre. Amén. Si a usted le gusta tomar nota, anote allí. Hay dos grandes voluntades en el mundo. En la creación, dos grandes voluntades. En primer lugar está la voluntad de Dios, el propósito, el deseo de Dios, lo que Él quiere hacer, lo que Él quiere manifestar. Y en segundo lugar está la voluntad del hombre. Pero la voluntad de Dios, que es ilimitada, que es todopoderosa, está sujeta a la voluntad del hombre aquí en la tierra. Dios no va a hacer nada en la tierra que tú no se lo permitas por medio de la oración. Diga amén o diga ay, ay, ay. Entonces, ¿qué es lo que necesita Dios? Dios está buscando a hombres y mujeres que suelten, que liberen su voluntad aquí en la tierra. ¿Cuántos se levantaron hoy día a preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres hacer hoy? Es poderoso en Hechos 9, cuando el Señor sale al encuentro de Saulo de Tarso camino de Damasco. Hechos capítulo 9. Y el otro día Benjita Jara predicaba magistralmente a los jóvenes y se hizo una pregunta. Y dijo, yo me pregunto por qué el Señor escogió a Saulo. Y cuando tú lees profundamente Hechos 9, encuentras la respuesta. Dice la Biblia que un resplandor de luz del cielo se le apareció a Saulo camino a Damasco, que lo encegueció, que cayó a tierra, y cuando Saulo se iba levantando, escuchaba una voz del cielo, no veía nada, pero escuchaba. Y Saulo le dijo, ¿qué quieres, Señor? Qué poderoso. ¿Qué necesita Dios? Dios necesita a hombres y mujeres que le pregunten a Él qué es lo que quiere. Porque la oración eficaz consiste en hombres y mujeres que le preguntan a Dios qué es lo que Él quiere, no lo que nosotros queremos. ¿Qué necesita Dios? Hombres que quieran y mujeres que deseen y que anhelen estar alineados a su voluntad, a la voluntad del Eterno, a la voluntad del soberano. Pero ¿cuál es el problema? Es que invertimos tiempo y largas oraciones de nuestra vida manifestándole y presentándoles al Señor una larga lista de peticiones donde le decimos al Señor lo que nosotros queremos, pero nunca le preguntamos a Él qué es lo que Él quiere. Dígame, no diga ya, ya. ¿Estás en crisis financiera? ¿Qué quieres, Señor, de mí? ¿Estás en problemas familiares? ¿Qué quieres, Señor, de nosotros? ¿Estás en enfermedad? ¿Qué quieres enseñarme a través de esto, Señor?
¿Te salió un hijo rebelde? Señor, ¿qué quieres? Dios está buscando hombres y mujeres que se alineen a su voluntad. ¿Sabes lo que quiere Dios por medio de tus hijos rebeldes? ¿Quieres saberlo? Es que a ti te interese única y exclusivamente lo que al Eterno le interesa. Diga amén o diga ya, ya. Entonces, hace más de 2000 años atrás, la voluntad del Eterno, la voluntad de Dios, solamente estaba en el cielo. Pero 2000 años atrás vino Cristo a darnos a conocer la voluntad del Padre. Amén. O sea, toda su voluntad, todo su propósito fue encapsulado en la persona maravillosa del Hijo. Amén. Cuando Juan bautizó a Jesús, dice la palabra del Señor que una voz del cielo dijo: Él es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Ahí está mi voluntad, síganlo a Él. Escúchenlo a Él, obedézcanlo a Él, hagan lo que Él hace. Si quieres conocer la voluntad del Padre está en el Hijo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que necesita Dios para obrar? Necesita que su voluntad esté alineada a nuestra voluntad. Entonces, la iglesia por muchos años ha pensado y ha creído de que la voluntad del Señor es solamente que nosotros prediquemos el Evangelio. A ti, alma querida, te digo, despierta. Y si bien es cierto, predicar el Evangelio es parte de la voluntad del Padre, es parte de la voluntad, sino que también la voluntad de Dios es mayor, es más amplia. Y esto consiste en que se cumpla toda la voluntad de Dios aquí en la tierra como en el cielo. Mateo capítulo 6, verso 10, dice: venga tu reino. Cuando el Señor le enseñó a orar a sus discípulos y nos dejó esta oración como norma para nosotros. Y dice: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. O sea, lo que está pasando en el cielo ahora tiene que estar pasando acá en la tierra. ¿Qué está pasando en el cielo? Hay un coro angelical y celestial adorando al Padre 24/7. Y eso es lo que el Señor quiere acá en la tierra. O sea, el Señor no te quiere adorando todo el día, ¿me entiendes? Pero el Señor quiere que tu voluntad y que tu espíritu esté rendido a Él. Que seamos sensibles a lo de Él. Es como cuando estábamos delante en la administración de adoración. El Señor provocó algo tan sublime, tan especial, que nosotros no podemos romperlo, no podemos irrumpir con nuestro programa. Amén. Entonces, ese es el problema de la humanidad. Es que vivimos tan conectados a nuestros programas que no nos interesa lo que Él está haciendo. No nos interesa. Porque nosotros, lo nuestro, lo de nosotros tiene mayor urgencia que lo de Dios. Amén. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, toda nuestra misión como iglesia, toda nuestra misión como padres, toda nuestra tarea como hijos es orar.
a que se haga su voluntad. Es fuerte. Pero cuando tú estás frente de un ser amado y de un ser querido, a nosotros nos ha pasado. Nosotros tuvimos una tía, hermana de mi madre, que padeció cáncer. Y cuando toda la familia quería que ella se sanara, mi madre con una hermana oraron para que se hiciera la voluntad de Dios. Y esto cayó en oídos de los hijos de esta tía, ¿no? Y hoy día esos hijos casi no quieren ni ver ni a mi mamá. Porque por la oración de la tía María la mamá murió. Porque naturalmente nos resistimos a la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Y esto tiene que ver con lo que hablábamos anteriormente. Vivimos tan conectados a lo transitorio, a la transitoriedad de la vida, y nos olvidamos de la eternidad. O sea, ¿qué son 70 años para 1000 años? Es nada. ¿Aló? ¿Qué es? Entonces Dios sabe lo que es mejor para ti y para mí. ¿Ah? Porque no tenemos esa... No sé si escucharon el mensaje que compartimos ayer en el grupo de la paternidad. Dios nos ve como padres. Y nosotros como padres neciamente somos aprensivos con nuestros hijos. Los queremos tener a nuestro lado. Pero nos olvidamos de que Salmo dice de que son solo herencia del Señor, son del Señor. Y que el Señor te los presta. No son tuyos. Y que la voluntad de Él es que tú se los presentes a Él. Entonces, hoy día yo estoy predicándote aquí, puedo estar feliz, disfrutando a mi esposa, la iglesia, disfrutando los últimos meses de soltero de mi hijo Benjamín, a mi hija, a mi nuera, a mi yerno. Pero el punto es este. Desde el punto de vista de Dios, Dios dice, estás bien acá, pero conmigo estás mejor. Diga amén. Estás bien acá, estás cómodo, tu linda casa, tu lindo auto, disfrutando los placeres de la vida, pero conmigo estás mejor. Y eso es lo que no comprendemos de Dios, la voluntad de Dios. Porque su voluntad es un misterio. Pero lo que sí debemos comprender nosotros, que aunque para nosotros sea duro, difícil y fuerte, siempre su voluntad es mejor para nosotros. Alguien dijo una vez, a veces la muerte también es sanidad. Amén. La muerte es un proceso para pasar a la vida eterna, a la verdadera vida, a la vida auténtica. O sea, esta vida es una metáfora de la eternidad. ¿Cómo vas a vivir? ¿Cómo vas a pasar tu eternidad? Tal y como la estás viviendo acá. Si estás en pecado, no sueñes en una vida eterna. Si te das ciertas licencias, no esperes una vida plena. Al otro lado, al otro lado del túnel, detrás de la luz. Como el burro le dijo a Chuer, no vayas a la luz. Entonces, la oración implica que nosotros nos pongamos del lado de Dios, que deseemos lo que Dios desea, que anhelemos lo que Dios anhela. La oración eficaz es que nosotros estamos a favor de Dios en todo. Me gusta cuando veo a padres decir, a mi hijo se lo entregué al Señor. Está en sus manos. Yo solo oro. Porque la oración no es simplemente el acto de pedirle algo que necesitamos a Dios, sino que es el acto de declarar que deseamos lo mismo de Dios.
Y la Biblia dice que cualquier cosa que se ate en la tierra será atada en los cielos. Y lo que se desate en la tierra será desatado en los cielos. Escucha bien eso. Lo que se ate en la tierra será atado en los cielos. Y lo que se desate en la tierra será desatado en los cielos. O sea, ¿cuál es el ministerio de la iglesia? Atar y desatar. Diga conmigo, atar y desatar. Aquí en la iglesia están los que han sido desatados por la iglesia. Padre, usted necesita orar por sus hijos que sean desatados por las tinieblas. Que sean desatados por el PlayStation, desatados por el Facebook. Desátalos. Pero si no están desatados, es porque tú no los has desatado. Entonces, la iglesia está conformada por todo lo que la iglesia ha desatado. Hay cosas que deben ser desatadas. Hay gente que debe ser desatada. Hay ideas que deben ser desatadas. Hay familias que deben ser desatados. Hay hijos que están atados por el diablo y necesitan ser desatados. Hay finanzas que deben ser desatadas. Hay cuerpos, hay salud que deben ser desatadas. Pero hay cosas que deben ser atadas. Todo lo que es contrario a Cristo, todo lo que es contrario a Dios, deben ser atados. Y este es el ministerio de la iglesia, de atar y desatar. A tu casa, iglesia, solo llegará la gente que tú desates. Dile que está a tu lado, atar y desatar. Entonces, el Señor le dice a Pedro, y todo lo que atare será atado, y todo lo que desatare será desatado. ¿Está la iglesia atando y desatando? Buena pregunta. ¿Estás tú atando y desatando en tu casa, iglesia? Entonces, Dios ahora, en la actualidad, está obrando en el mundo a través de la iglesia. No hay otro instrumento en el mundo para Dios que no sea la iglesia. Entonces, la iglesia tiene este ministerio de atar y desatar. La iglesia es el músculo de Dios. Dios no puede hacer lo que Él quiera, iglesia, a menos que lo haga por medio de la iglesia. Entonces, toda la voluntad de Dios se sujeta a la voluntad de la iglesia. La iglesia es el catalizador del mover de Dios en estos tiempos. Me llama poderosamente la atención cuando la palabra dice, como es el sacerdote, es el pueblo. Entonces, como es el pueblo hoy día, si el pueblo está en decadencia, es porque la iglesia ha fallado en su atar y desatar. Amén. ¿Cuántos tienen un cilindro de gas en casa? Un malón de gas. ¿Ah? Una bombona de gas para los internacionales. Nos saludamos a quienes están conectados. Espero que estén allí. No se hayan ido. Nos saludamos. Entonces, tú tienes un cilindro de gas en tu casa, no sé de cuántos kilos,
pero ese cilindro de gas está lleno de combustible, ¿verdad? No sé si vieron en la televisión en estos días, explotó un cilindro de gas en una casa y hay heridos, hubieron muchos heridos. O sea, una pequeña cosa metálica puede hacer estallar una casa. Eso está lleno de poder, está lleno de energía. Pero todo ese potencial dentro de esa bombona de gas está restringido y está condicionado a un regulador. Y eso dosifica el fluir. La iglesia es ese catalizador, ese dosificador. La iglesia es ese regulador. Amén. Entonces, Dios no hace más porque la iglesia restringe. Dios no hace más en tu vida, Dios no hace más en tu casa, porque nosotros somos el catalizador. Wow. Amén. Si tú vas aquí al Alto Biobío, tú vas a ver la represa Ralco, Pangue. Yo no sé si usted ha ido allá. Allá hay represas, generadores, turbinas, generando energía para toda la ciudad y el país. Pero a nuestra casa llega solo lo que nosotros necesitamos. Si tú ves, aquí afuera hay cables de alta tensión. Yo no sé si acá alguien me puede ayudar. ¿Cuántos viajan en esos cables? ¿Cuántas potencias viajan en esos cables de alta tensión? No tengo al electricista Jimmy, fue al baño. El ingeniero. Justo cuando lo necesito. Pero si tú quieres más energía en tu casa, tú no puedes conectarte a esa red aérea porque vas a destruir tu casa. ¿Qué tienes que hacer? Ahí viene. Jimmy, ven para acá. ¿Cuánto voltaje van esos cables altos de energía? Más o menos, un estimativo. No me eché a perder la prédica. Arriba de 1000 volts. Y si tú quieres bajar 1000 volts a tu casa, ¿qué tienes que hacer? Diga conmigo, cambiar todo el cableado. Entonces, amados, queremos que Dios haga cosas extraordinarias y sobrenaturales en nuestras vidas. Pero tenemos una vida no apropiada. Tenemos una vida que no va acorde al poder de Dios. Estamos acá. ¿Para qué quieres un milagro? ¿Para luego irte al mundo? ¿O para dar testimonio de lo que Él hizo? ¿Para qué? Entonces, Dios no va a hacer nada que tú no permitas. Porque toda la voluntad de Dios se sujeta a tu voluntad. Entonces, la iglesia determina el poder de Dios hoy día en el mundo. Estamos acá. Hace 2000 años atrás, el Padre, el Dios sobrenatural, todopoderoso, se personificó en el Hijo. Pero el Hijo no fue un limitante para el Padre, sino que todo lo que Él vio del Padre lo hizo, todo lo que escuchó del Padre lo habló. Porque el Hijo no reguló el mover del Padre. Al contrario, lo dio a conocer y lo manifestó. Entonces todo está sujeto, iglesia, a ti, a mí, a nosotros. En que si estamos restringiendo, estamos limitando el mover, el poder y la voluntad de Dios. Todo está limitado a eso.
¿Cuánto poder, cuánto mover de Dios estamos facultados nosotros para administrar? ¿Cuánto poder, cuánto mover de Dios está la iglesia facultada para administrar? Entonces, mayor capacidad de la iglesia, mayor será el mover de Dios en la tierra. Porque Dios no opera por sí mismo. Dios se mueve a través de su iglesia. Es la iglesia la que ata y la que desata. Entonces la iglesia administra el poder de Dios. Tú administras el poder de Dios. Hay dos tipos de oraciones. En primer lugar, la oración que hacemos para tener comunión con Dios. Y en segundo lugar, la oración que tenemos como cuerpo de Cristo. Yo no estoy aquí para decirte yo me levanté en la mañana temprano a orar. Pero tuve que tener comunión con Dios para poder estar hablando de estas cosas. Entonces, la primera oración es la que tú te encuentras cara a cara con Dios. Es donde tú te alineas al propósito de Dios. ¿Cómo puedes tú hablar de Dios? ¿Cómo puedes tú hablar a Dios si no tuviste un tiempo para ponerte de acuerdo con Dios? Qué tremendo. Tú no puedes hablar Dios si no te tomaste un tiempo para hablar con Él. Tener comunión, tener intimidad, estar a solas con Él. Donde Él se vacíe, donde Él se derrame en ti. Donde tú seas el depósito, donde tú te vacíes de lo tuyo y Él sea en ti. Entonces por eso nuestra predicación no es eficaz. Porque cuando tratamos de hablar, hablamos lo nuestro. Porque no hemos sido eficientes en la intimidad, en ponernos de acuerdo con Dios. Entonces hablamos falacias, hablamos vanidades. Entonces, en la oración que hacemos para tener comunión con Dios, nosotros nos abrimos a Dios. ¿Sabes por qué fracasamos en la obra de Dios? ¿Por qué la casa iglesia es débil? Estamos siendo desnudados. ¿Sabes por qué la casa iglesia es débil? Porque hay mucho pecado en ti. Diga, ay, ay, ay. Hay mucho pecado. Y como no pasamos tiempo delante del Señor, no confesamos nuestro pecado. Porque en esa oración de intimidad, de comunión con Dios, Dios te dice, te revela el pecado, tu conducta, tu comportamiento, tu inmundicia. Entonces en esa oración de comunión, de intimidad, tú aplicas la sangre del Cordero para que seas limpio. Si tú vienes a la iglesia y no puedes orar, no puedes cantar, no puedes levantar las manos, porque vienes sucio. Es difícil que un joven se entregue al Señor si no pasa tiempos con el Señor, si no dispone de su espíritu. Estamos acá. O sea, te está hablando el Señor, nos está hablando el secreto para tener éxito en las casas iglesias. El pecado que mora en ti, el pecado oculto, es el mayor obstáculo para que la casa iglesia tenga resultados. Diga amén o diga ya, ya.
Dale un codazo que está a tu lado, dile: el Señor nos está dando hasta por las orejas. De nada te sirve aparentar ser un buen cristiano, poner cables, sacar cables, poner parlantes, sacar parlantes, si el pecado que mora en ti no ha sido confesado. Se dice, Mateo 4, dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. El cuidado que debemos tener del servicio al ojo. Amén. La gente que es demasiado visible, la gente que es demasiado hiperventilada en el servicio, es porque de esa manera está ocultando su pecado. Lo hacen para ser vistos. Los mandas a orar y no pueden. Los mandas a predicar menos. Porque el pecado que mora en ellos, no los deja fluir en libertad. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. ¿Por qué necesitamos pasar tiempos a solas con Dios? Para confesar nuestros pecados y arrepentirnos delante del Señor y pedirle perdón. El pecado no confesado es el mayor lastre que tiene la iglesia. Tu pecado no confesado, mi pecado no confesado, es lo que detiene el poder de Dios en la iglesia. Diga: oh, la iglesia será tan fuerte como sea la medida que nosotros confesemos nuestro pecado delante de Él. Diga: ay, ay, ay. Yo diría, si yo le pregunto a usted, ¿cuántos oraron esta mañana? Pero para no exponerlo y no avergonzarlo y avergonzarla. Entonces, cuando alguien llega cargado, necesitado, y ve de que la iglesia está liberada, siente y percibe en su espíritu que la iglesia está liberada, a la vez ella también es liberado. Pero cuando llega a este lugar y ve que la iglesia está pesada, porque no oraron, porque no confesaron sus pecados, entonces va a sentir esa pesadez. Yo te voy a decir algo. Yo no estoy acá delante de usted para sentirme el mejor que usted, no. Dios me libre de eso. Pero si usted se da cuenta que a veces yo antes de la predicación me siento, es para descansar. Porque siento la pesadez en mi espíritu. Entonces usted ore por su pastor. Pero cuando la iglesia no ora, el que está adelante es el que recibe todos los ataques. Yo a veces me bajo con dolor de cabeza. Le decía a Renato, que me decía: no, me duele la rodilla, tío. Yo ando con una contractura en la espalda y estoy tomando medicamentos fuertes. Y me los tomo y me tiran a la cama a dormir. Hace 2 semanas atrás, o 1 semana atrás, el Benja y la Connie me tuvieron que sacar de la cama. Y fui a la doctora este día, ¿qué día fue? El viernes. Y la doctora me tocó la espalda y me dijo: su lado izquierdo no lo tiene igual que el lado derecho. Todo su lado izquierdo está agarrotado, contracturado. Y me dice: y esto empieza de esta parte y le toma el hombro
y le toma el brazo, y le toma el cuello, y le toma con dolor de cabeza. Y yo le dije, ¿usted es profeta? Porque solo con tocarme la espalda, así despacito, bajando, me dijo lo que tenía. Entonces, Dios me hablaba de esto. Y tiene muchos días. Necesitamos pasar más tiempo en oración. Entonces yo no sabía antes, yo decía, a lo mejor el instalar cables, parlantes, esto me está cansando. No. Es la frialdad de la iglesia. Es ver sus rostros cargados, amargados, afligidos, porque no somos lo suficientemente poderosos en la comunión íntima con el Señor. Los músicos cuando pasan adelante no pueden haber pasado sin haber orado. Y lo digo porque son mis hijos. La persona que pase a orar por las ofrendas, los diezmos, tiene que haber orado. Si no, ¿qué va a transmitir? ¿Qué va a traspasar? Esto es serio, señores. No tenemos lucha contra carne ni sangre. Padres no pueden ser carnales en sus hogares. Cuidado con lo que ven, con lo que escuchan, con lo que hablan, aún con quienes comparten. Porque te estás jugando no solo tu vida, te estás jugando el destino de tus hijos. Esto es serio. Es serio. La segunda oración que tenemos que hacer es la oración como cuerpo. Siempre que oramos solos en casa, debemos orar sobre la base de que somos cuerpo. Y la oración corporativa es más eficaz si oramos solos, primeramente. Porque cuando tú oras en intimidad, allí el Señor te muestra cómo debes orar y qué debes orar corporativamente. Pero si usted se ha dado cuenta, cada vez que nosotros nos conectamos a alguna reunión online, yo le pregunto, ¿tiene alguien algo que decir? ¿Tiene alguien alguna carga, algún pedido de oración? Y le digo, hable ahora o calle para siempre. Es porque si oramos, tenemos comunión íntima con el Señor, en esa oración y en esa comunión, Dios te va a revelar a ti qué debes orar y cómo debes orar corporativamente. Entonces, esos cri, cri, cri de fondo revela que no ha orado lo suficiente. Revela que el Señor no ha desatado en ti, no ha manifestado en ti una carga por la cual o por quien orar. Diga, ay, ay, ay. Estamos siendo desnudados por el Señor. Entonces, cuando usted ora en su intimidad por alguien, por algo, Dios te va a mostrar más de ese alguien. Dios te va a mostrar mucho más por esa persona y te va a mostrar por qué debes orar. Wow. Una cosa es que nosotros estemos disfrutando al Señor para nuestro propio beneficio. Una cosa es que nosotros oremos al Señor por nuestro propio beneficio, pero otra cosa es orar y disfrutar al Señor para el beneficio propio del cuerpo. La oración no es para tu beneficio. La oración es para beneficio del cuerpo, para que la voluntad de Dios sea manifestada. Entonces usted necesita orar todos los días
Necesita orar al Señor en comunión, en intimidad, pero también necesita orar como cuerpo. Comienza a ponerte de acuerdo 2 o 3 para que comiencen a orar por un objetivo. Ponte de acuerdo con alguien de la iglesia, del cuerpo, para orar por otros. Pónganse de acuerdo, ustedes tienen sus números, sus teléfonos, su WhatsApp, y pónganse de acuerdo, hermano, hermana, tanto, vamos a orar esta semana, necesito que me ayudes a orar, necesito que nos pongamos de acuerdo, levantémonos a tal hora a orar, o juntémonos a orar tal día en tal lugar, o tú en tu casa y yo en la mía, oremos todos los días por esto, en esta dirección. Y vamos a ver cómo el poder de Dios se va a manifestar. Yo ya termino. Todas nuestras oraciones deben ser específicas y deben ser persistentes. La pequeña mía tiene un problema en su ojito y estaba allí abrazando a Jimmy delante. Y a mí me duele mucho el corazón porque a los niños, los niños, usted no sabe cuánto yo adoro a los niños. Yo hubiese dado mi brazo derecho por tener un conchito. Solo Dios sabe. Y vi a la mía y algo se produjo en mi espíritu, en mi corazón. Y estaba ahí abrazando a Jimmy. Y le dije, ¿cómo está tú? ¿Cuál es tu ojito? Y me dijo, y yo le dije, tienes que orar para que Dios te sane. Y me dice, ya oré y no me sanó. Tienes que persistir para que Dios te sane. Y agachó su cabecita. Dile que está a tu lado, debe ser específico en la oración y persistente. No es lo mismo orar, Señor, trae gente a la iglesia. Señor, trae multitudes a la iglesia. Y Dios te dice, está bien, pero ¿a quién quieres que traiga? ¿Cuándo quieres que lo traiga? Una oración específica. Nosotros somos muy ambiguos en las oraciones. Señor, que este domingo lleguen multitudes. Multitudes hay en el estadio. Te puede llegar una barra de fútbol, una barra brava aquí a la iglesia con bombo y platillo. Pero Dios te pregunta y te dice a ti, ¿a quién quieres que traiga? Y aún más específico, Señor, que en este día me tope con esta persona, con Juanito Pérez. Señor, yo hoy día iré al centro y que me encuentre con Juanito Pérez y dame la palabra que le deba ministrar a Juanito Pérez. Así de específico. Y si no pasó, volverlo a hacer hasta que suceda. Este es el ministerio de la iglesia. La oración, el atar, el desatar. ¿Le preguntaste esta semana a algún hermano, alguna hermana, por qué quieres que ore por ti en esta semana? ¿Por qué quieres que ore? Sería bueno que tuviéramos una libretita de oración. Yo sé que algunos lo tienen, no voy a dar nombres porque para que no se vanaglorie la carne. Y que comience a orar con fechas y le ponga fechas a su libreta. Y una vez que reciba las respuestas, dé gloria a Dios por esa respuesta. Pero es fácil venir a la iglesia. Es fácil venir a la iglesia y dejar que otros hagan la tarea. Cuando a cada uno de nosotros se nos fue impartida responsabilidad. Pablo dice en Efesios que debemos orar en todo tiempo. O sea, no solo específico en la oración,
sino persistentes. Además, esto es todos los días. Amén. Entonces, todo lo que hemos hablado esta mañana es el ministerio, es la tarea, es la función de la iglesia. ¿Mm? Amado, a mí a veces me cuesta predicar, montones. Porque hay una lucha espiritual detrás que tú no te imaginas. Y se percibe cuando tú estás adelante, luchando, batallando con muchas cosas. Entonces a veces uno llega cansado y se va más cansado. ¿Es por qué? Es porque no ha habido un respaldo de oración detrás. Hemos fallado en el ministerio de atar y desatar. Amén. ¿Cuántos han comprendido la palabra esta mañana? Si usted no la comprende, más claro que echarle agua. Entonces, cuando usted llegue a su casa hoy día, busque una libreta, póngale fecha, nombre. Antes de irse de este lugar, comience a buscar a 1, a 2, a 3 compañeros de oración que te ayuden a orar, que sean específicos. Ore por su vida, por sus hijos, por su esposo, por su esposa. Ore también por sus pastores. Usted no sabe las luchas que tenemos, las batallas que lidiamos, las dificultades que tenemos, las necesidades y las carencias que padecemos por causa de la obra. Pero si lo hacemos, vamos a comenzar a ver prontamente las respuestas de Dios, los resultados de Dios. Dios responde las oraciones de los justos. Si 2 o 3 se pusieren de acuerdo sobre algo para pedirle al Padre, entonces Él responderá. ¿Cuántos dicen amén? Dios solo responde lo que le pedimos en oración. Dios no va a responder algo que nosotros no oremos. Amén. Padre, alabamos tu nombre esta mañana, te glorificamos, te damos gracias, Señor, por exhortarnos tu palabra. Gracias, Señor, por darnos a conocer y a entender estos principios divinos por los cuales tú operas, tú gobiernas y tú te manifiestas, Señor. Señor, que nuestros entendimientos sean abiertos, Señor, que no volvamos a nuestros hogares tal y como hemos venido, Señor, sino que volvamos con una respuesta clara y específica y con un rema de Dios, Señor, en estos tiempos para nuestros hogares. Señor, yo oro en esta mañana por todos los que están enfermos, enfermas. Declaro sanidad sobre sus cuerpos, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, muchos hoy día están enfermos de sus ojos, pero hoy declaramos la sanidad en el nombre de Jesús. Enfermos de las espaldas, declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Los que están atravesando problemas financieros, Señor, reciban milagros económicos, Señor, en el nombre de Jesús. Y aquellos que están enfermos de diferentes dolencias, en el poder del acuerdo y en el poder que hay en el nombre de Jesucristo, reciban y recibamos sanidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Iglesia, mañana oración, tenemos semana de oración, semana de consagración. Vamos a orar por la unidad de la iglesia, la unidad del cuerpo, el libro de Filipenses, a las 6:30 de la mañana. Antes que se me olvide, el día miércoles yo me puse de acuerdo con los pastores de Ecuador y de Perú para orar. Por diferencias de horarios que tenemos, nos vamos a conectar con ellos a las 7 de la mañana. Yo les voy a dar a ellos el mismo link que tenemos con ustedes. Así que ellos se van a conectar a las 7 de la mañana hora local, pero usted puede continuar con nosotros o a las 7:30 o 5:30, dependiendo del lugar, usted se desconecta, nada más. Amén. Para yo no tener que desconectarme de lo local y conectarme con ellos. Sí, es todo más fácil. Amén. Y mañana a las 20 horas
o 18 horas, según Ecuador, nos conectamos a nuestro tiempo de discipulado. Póngase de pie, abrace a quien está a su lado, dígale qué bendición verte, qué bendición tenerte. Todos los mensajes están siendo grabados, están siendo subidos a YouTube, BMF Vida, y están también siendo subidos a Spotify, creo, ¿o no? Para que usted pueda volver a vivirlos, a repetirlos. Acá están